Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más. En esta ocasión tenemos una entrevista mucho más interesante, más diferente, con un mixólogo, el Checo Villarreal. Checo, ¿cómo estás? Caballero, encantado, mi querido Chef Culichi, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias a ti. Primero que nada, estamos ya en una pandemia y ¿qué ha fluido esto de ti? ¿Qué es lo que te ha dado esta pandemia acerca de como un mixólogo que casi es parte de la gastronomía, pero de un mixólogo, ¿qué ha sido ella de la pandemia? Es una gran pregunta. Fíjate que yo creo que más que nada lo que he recibido es un aprendizaje para empezar a cuestionar un poquito más los gustos y necesidades del mercado y cómo se han adaptado conforme respondemos a el entorno. Yo voy a decirte que de entrada desafortunadamente nos empezaron a limitar más el aforo a los centros de consumo, entonces pues esas oportunidades donde queremos ir a disfrutar de una buena copa, de una cena con una mega sobremesa, con grandes tragos de por medio, pues se nos vio un poquito mermada ahí por el gusto, pero nos dio mucha pauta a poder disfrutar de una forma diferente. Entonces, ¿qué cambia? El vehículo. Yo pienso que al igual que con la cocina, definitivamente siendo el gran origen de toda esta creación en vasos y en copas, tiene que ver con el gusto de cómo modificamos nuestro patrón de consumo para adaptarlo a las necesidades muchas veces en casa y otras veces también definitivamente de acuerdo a la ocasión. So, ahorita la permisividad, pues definitivamente se mantiene latente, más estoy de repente encerrado en casa con más frecuencia, pero nunca me lo va a quitar el espíritu de querer compartir, de querer buscar darle una oportunidad y una prioridad en el sentido de decir, pues cuál es el propósito de tomar, ¿no? O sea, es disfrutar, es por supuesto potencializar una gran comida, pero también es esa oportunidad para abrirnos un poquito y convivir de una forma diferente, a veces un poco más relajada, no voy a decir que no, pero siempre con la conciencia de agradecer el estar juntos y celebrar, pues definitivamente cada día. Bueno, primero que nada, hay muchos de que, por ejemplo, en la parte de la cocina, que muchos se especializan en lo que es de mariscos, de lo que es parrilla, repostería, y en este caso es un mixólogo. Para ti, ¿cómo fue esa parte de elegir ese camino de ser, la parte de ser experto, ya las partes bebidas mucho más sorprendidas, se podría decir? Bien, pues para mí, ante todo, yo me defino como lo que estudié, yo soy mercadólogo. Para mí la cuestión detrás de esa investigación de mercados perpetuos se convierte en cómo cuestiono los sentidos de cada comensal, de cada persona y entender sus gustos personales para poder aterrizarlos y transformarlos, ya interpretándolos en algo que concretamente se convierta en algo que vaya a funcionar como un buen reflejo de qué vas a comer. Entonces, para mí es una cuestión muy interesante y divertida, la verdad no niego, el haber tenido la oportunidad de trabajar ya con varios grupos restauranteros y tener esa sensibilidad más que nada, que ya conllevan muchos años de experiencia, para poder realmente empezar a entender cómo relacionar los ingredientes que vienen en tus platos, en tu cocina, en lo que comas, y no importa qué tan casual o qué tan complicado sea, simplemente entender a conectar los puntitos entre algo sólido, alguna especia, alguna hierba, algún elemento de proteína y ver cómo se liga con algo líquido que finalmente se convierte también en una oportunidad para poder experimentar un poquito, no lo niego, no siempre es perfecto, pero dentro de esa línea es cómo lo vas afinando para que precisamente lo que vamos a ofrecer en una creación líquida sea algo que sea digno de un plato, que no se pelee con ello. Para mí siempre ha sido, creo que una evolución constante el entender cómo logras ligar lo que está presente en una mesa a lo que está al lado invariablemente en un vaso, porque siempre vamos a tener que tomar algo. La pregunta es, ¿cómo le hago para que precisamente cada vez sea más certero y no deje de ser algo que sea bienvenido y balanceado en mi paladar, el tener esa liga entre qué voy a comer y qué voy a tomar? Entonces para mí es un aprendizaje continuo y afortunadamente diario detrás de esa investigación, esa experimentación y cómo aterrizamos cada vez de formas más accesibles. También creo que nos ha sensibilizado mucho esta pandemia a entender que las cosas no deben ser complicadas. Las cosas deben ser cosas que ya entendemos, los sabores deben ser universales, los sabores deben ser
fáciles de asimilar. Es muy, muy, muy increíble entender la cantidad de cosas que sigo aprendiendo que en otras culturas son muy habituales y aquí pues realmente no nos conocemos. Pero siempre encuentro esos patrones, ¿no? Donde vas ligando de repente alguna hierba o alguna especie particularmente asiática, por ejemplo, como tiene de repente esas ligas con trazo de algo que es parte de nuestra riqueza increíble como México. Y vas viendo esos patrones, ¿no? De repente de primos lejanos, como les llamo, donde este sabor funciona acá con este tipo de proteína, entonces si funciona en Malasia, ¿por qué no puede funcionar aquí? Y no necesariamente es una cuestión de complicarle a todos diciendo vamos a importar la especie de tal, porque sí, sí ha pasado, no digo que no. Pero ahorita realmente que estoy encerrado más que antes y siento que mi mundo es más local, pues qué bonito es explorar y descubrir ese tipo de ingredientes o de insumos, no nada más regionales, sino nacionales, que son divinos y que les podemos dar una segunda vida para experimentar con ellos y precisamente dar mucho más aprecio y apego y gracias, ¿no? Porque tenemos muchísima riqueza que se puede explorar de 1001 formas y creo que ese es mi aprendizaje definitivamente continuo. Bueno, ya hablando acerca de que todos al refiriéndose de la palabra mixología piensan que ya es pura bebida de alcohol, tequila y todo eso, ¿no? Pero yo sé que tiene su chiste, yo sé que tiene su significado, entonces, ¿cuál es el significado de mixología? Porque al fin de cuentas todos creemos de que, no, yo no quiero tomar y ya con esa palabra ya, o sea, ¿qué es la mixología? No existe. Me encanta decirlo así como tal. La palabra mixología no está registrada, no existe bajo la Real Academia Española, no está registrada per se, no está reconocida como tal. Para mí la palabra mixología es una amalgama de constructos que tenemos todo en la cabeza y lo más bonito, y tú lo acabas de decir perfecto, Rey. O sea, si le preguntas a 15 personas qué es mixología, cada quien te va a decir algo diferente. Pero lo que me gusta es que siempre hay definitivamente una definición que como que se solapa con otra. Entonces hay conjuntos que van ligando un todo, ¿no? Yo en particular veo la mixología como el arte de cómo construimos a través de la investigación ese tipo de balances de sabores que van a dar una potencialización a la gastronomía. O sea, yo lo veo como esa parte que muchos pueden decir, ¿es coctelería? Sí. ¿Es diseño? También. ¿Es ingeniería? Sí lo es. ¿Es investigación de mercados? También. Son muchas cosas que finalmente se convierten en algo que va mucho más allá nada más de decir vamos a crear tragos y vamos a mezclar todo. No. Tiene que haber un porqué, ¿no? Tiene que haber un propósito y creo que la parte que tiene mucho que ver con química, con alquimia, con conocimiento, con la parte científica, reconociendo el valor presente del paladar, de la perceptividad, de los sabores, de los papilas gustativas. Te puedo meter 900,000 sinónimos, pero el punto es que entendamos que la mixología es un todo. Y creo que su ambigüedad recae en la parte romántica de que cada quien tiene una interpretación maravillosa y todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? Hay muchas personas que me dicen de repente, es que yo no soy creativo. Mentira, todos somos creadores, todos tenemos esa capacidad de crear. Quizá no todos tenemos el reconocimiento a la par, pero la realidad es que todos tenemos una capacidad de cuestionar los sentidos. Para mí la mixología tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con cómo logramos despertar los sentidos y preguntarle a cada quien cómo lo ve a su manera, porque recordemos que los paladares todos somos diferentes, todos tenemos vivencias diferentes, todos tenemos memorias mnemónicas diferentes, hemos vivido vidas muy diferentes, hemos viajado a lugares recónditos y no estoy hablando de distancia, estoy hablando simplemente de aprendizajes. Y la parte de esa asociación de aromas, de tacto, de color, de visibilidad, de textura, de todo lo que tiene también una gran bebida, se convierte en una interpretación muy personal. Y es donde existe esa laguna, ¿no? de posibilidades que es maravillosa y que también contribuye mucho a este misticismo detrás de qué es la mixología. Y es algo que no se puede responder de una sola forma, ni te voy a decir, depende de cada quien, pero la realidad es que sí, porque depende de qué has vivido, cómo lo aprecias, cómo lo disfrutas, y no tiene que ser complicado, tiene que ser simplemente qué es lo que me gusta a mí y punto. O sea, te voy a confesar algo bien fuerte. Por ejemplo, yo, en lo personal, únicamente creo bebidas para los demás, no para mí. No me hace feliz, a mí, porque yo eso es lo que quiero. Y a mí me encanta tomarme, por ejemplo, un whisky solito y se acabó. O sea, y no tiene absolutamente nada que ver con un menosprecio a pues mi labor. Al contrario, es cómo te desvives muchas veces, y le pasa a cualquier chef, ¿no?
que muchas veces crea y crea y crea para los demás y a la hora de la hora dice, por favor, que haga algo sencillo que no me complique la vida, punto, ¿no? Yo sé lo que me gusta. Y esa parte, definitivamente, de cómo, creo que ese es como que el fundamento detrás de lo que estoy diciendo, en el sentido de cada quien sabe lo que le gusta, pero nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de probar, nunca dejamos de multiplicar esas opciones, y mi labor es siempre buscar qué más puedo llegar a ofrecerte, conociéndote, buscando esos horizontes y ofreciéndote las herramientas para que tú también logres experimentar, porque efectivamente todos tenemos la capacidad de poder crear y de multiplicar ese disfrute para poder compartir con los demás. Al fin de cuentas, yo creo que la parte de lo que es de las bebidas ya al prepararse, yo creo que tiene su chiste y no es cualquier cosa al mezclar un ingrediente con otro que no, a lo mejor no combina. Entonces, correcto. En la parte de que, por ejemplo, las bebidas, usted ya al crear una, el hacer uno, ¿en qué se inspira y en qué piensa usted al ya crear esa bebida? Gran pregunta. Yo pienso que tiene mucho que ver con... Hay una parte muy abstracta que precisamente por eso no puedo definir. No te puedo decir exactamente de dónde viene o qué es. Pero tiene que ver con tantos años de haber entendido y seguir maravillándome con la evolución de la gastronomía, que me permite empezar a encontrar cómo conectar esos puntitos de una forma diferente. Y he ahí algo bien importante, ¿no? La definición de la creatividad. No es algo innovador siempre, no es algo que venga a romper esquemas, no es algo que sea inédito, no es algo que sea jugar a Dios prácticamente, ¿no? No lo es. O sea, los elementos en el mundo ya existen. La creatividad para mí es simplemente cómo entiendo a un mercado, cómo entiendo una ocasión, cómo entiendo un platillo, cómo entiendo un constructo de todos esos ingredientes. Y considerando cada una de esas interpretaciones o ideas, son puntitos en un mapa mental, para mí la creatividad más bien es cómo los conecto de formas diferentes. Porque realmente lo que estamos buscando es cómo darle forma a algo que ya existe, pero presentarlo de una forma que tenga sentido, de una forma que refleje las necesidades de una ocasión, llámese plato, llámese público, llámese marca. Y eso es precisamente lo que yo considero que es muy, muy fascinante, porque todo tiene que ver con ese cuestionamiento, todo tiene que ver con esa investigación, todo tiene que ver con información. Y ahí es donde salen las oportunidades para precisamente darle el lugar y el respeto a algo que para mí también siempre es diferente. Entonces, podemos hablar precisamente acerca de un menú específico, un lanzamiento de diferentes platillos, una marca que busca cómo transformarse en esa experiencia, ¿no? Es una palabra que nos ha enamorado a todos mucho más en estos últimos meses. Y es precisamente cómo creamos algo memorable en base a esa personalidad o ese ente, ¿no? Que representa muchas veces una creación que para mí, ante todo, es la mente de alguien como tú, que tiene los estudios y la preparación y la base para decir, yo pienso que ese es el platillo que quiero presentar a mi comensal. Y otra vez, no tiene nada que ver con formalidades, no tiene nada que ver con un platillo muy complicado, ¿no? En técnica. Y muchas veces la técnica más complicada es la que da los resultados más sencillos. El problema es cómo tener precisamente el talento para ejecutarlo bien. Y ahí es donde yo tomo como un gran reto el entender o interpretar ese tipo de platillos, ese tipo de preparaciones para crear algo que realmente sea un gran aliado, ¿no? Y creo que eso también se revierte mucho a esa pelea incesante que existe de forma percibida entre la barra y la cocina. La cocina no siempre está a la vista, la barra sí. Y ahí es donde de repente empiezan como que las pugnas de egos, ¿no? Y de poder y de decir quién es más grande, quién es más importante, la barra o la cocina. Y tengo que decirles que la cocina siempre es primordial. La cocina siempre es primero. La cocina es lo más imprescindible. De la cocina nace la barra. Son aliados, son hermanos, son enamorados, ¿sí? Pero los maridajes precisamente implican esa cuestión de paridad. Sin embargo, yo, por mi formación, siempre he entendido que si no hay un plato, no hay un vaso. El vaso iba a estar. La cuestión es cómo lo potencializamos, cómo le damos un sentido maravilloso a esa creación. Y ahora más que nunca tenemos una infinidad cada vez más, que es algo que es maravilloso y bendecido, de recursos que podemos tener en casa para el presente, para poder tener un aprendizaje muy empírico, para poder formarnos, para poder experimentar, para poder buscar muchísima inspiración
que nos permita que tomemos algo y no necesariamente que emulemos, pero que sí nos inspiremos y que le demos nuestro toque personal. Y es lo mismo que pasa con la cocina. A mí me fascina y me encanta entender esa parte, que por algo yo predico el hecho de ese mantra de que todos somos mixólogos, porque es la realidad. Todos tenemos esa posibilidad de poder imprimirle y agregarle una firma personal a algo más sencillo que parezca, pero que sea nuestro, que sea algo que no tenga que ver con cómo lo dijo Sergio, cómo lo dijo Checo. No, para nada. Es, a mí sí me ocurre de esta forma, pero yo quiero que tú lo tomes, que tú lo interpretes, que tú lo transformes con tu firma, con tu nombre, con tu todo, y que eso se convierta realmente en una expresión de lo que tú quieres aterrizar. Y he ahí, creo que esa parte tan interesante detrás de cómo logramos aprender a leer el público cada vez más, ¿no? Y el mercado que de repente se vuelve un poquito más centrado por razones obvias a grupos más pequeños, pero que poco a poco se va abriendo para precisamente ofrecer más de sí mismo y crear este tipo de memorias, porque lo que estamos creando a través de la comida, a través de la bebida son memorias, y vamos a crear memorias nuevas ofreciendo este tipo de creaciones que muchas veces es espectacular, ¿no? El escuchar, oye, ¿sabes qué? Esto lo hice pensando en ti, o esto lo hice porque sé que te gusta eso a ti, o lo hice porque nos estamos viendo después de tantos meses, o lo hice porque estamos buscando cómo compartir este momento, pero que tú logres empoderar a alguien más a que pueda transformar esos insumos en un plato o un vaso memorable, creo que hay ahí una gran dádiva de la profesión, ¿no? Como tal. Creo que esa es realmente la misión que tenemos ahorita para seguir compartiendo nuestros conocimientos, que efectivamente siempre están multiplicándose. Yo tengo varios amigos, bueno, yo no sé si me digan algo por esto, pero yo tengo varios amigos que tienen como, siempre hacen fiesta y todo ese show, pero tienen, yo siento que no tienen como el pensamiento de hacer bien un trago, una bebida, al mezclar otro tipo de trago con otro. Entonces, acerca de ello, ¿qué piensa de ese tipo de personas que nada más toman y mezclan las cosas, como que prueban uno con esto y ya, sabe muy bueno con eso? O sea, Ya, yo aplaudo el entusiasmo de las personas por descubrir cosas nuevas siempre, es mi naturaleza. Entonces yo pienso que si no nos nace el seguir buscando ese qué más dentro de nuestra creación, en cualquier frente, probablemente no es a lo que debemos de dedicarnos o no es a lo que debemos de invertir en su tiempo, ¿no? Hay una ocasión para todo, hay un tiempo para todo y simplemente tiene que haber moderación como todo. Y si no tenemos ese llamado para seguir buscando qué más puedo crear, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo tener esa mejora continua en general en mis procesos creativos, pues probablemente no es el fuerte de una persona, ¿verdad? En términos profesionales. Pero más allá de eso, a mí me gusta que tengamos todos personas que nos rodeen llenas de curiosidad, ¿no? Porque son las que también nos retan mucho. Entonces yo creo que probablemente le recomendaría a las personas que te rodean, que sientes que están en ese mundo a veces un poquito ciclado, a que se atrevan a probar algo un poquito diferente. Y no hablo de complicar la ecuación, sino simplemente de buscar cómo cambiar quizá un elemento que sea su menos favorito, que crean que pueda tener una posibilidad de poder convertirse en algo diferente. Y así es como vamos a empezar poco a poco empezar a cambiar la ecuación, ¿no? O sea, afectando esas variables una a la vez. Es increíble cómo de repente se puede transformar por completo un trago y se puede adaptar a diferentes ocasiones, ¿no? Y algo que te puedo decir, por ejemplo, que ha sido un caso muy frecuente en mi mundo y creo que es algo muy universal hoy en día, es, por ejemplo, cómo puedes lograr adaptar un carajillo, por decir algo, ¿no? Una bebida muy conocida de alturas, pero que por el hecho de cambiar un solo elemento se puede transformar en algo completamente diferente de acuerdo a la ocasión, ¿no? Hay carajillos que hasta se sienten como aperitivos porque se modifica un solo elemento. Hay unos que se sienten definitivamente no nada más como digestivos, sino como postres en sí, porque se les cambia un elemento. Hay uno más que llegan a agregar, a potencializar ciertas notas muy fascinantes. Y te digo porque inclusive he tenido hasta talleres completos dedicados a los carajillos. Y es porque demuestra una gran versatilidad, algo que pensamos que es una receta muy sencilla, muy coloquial y muy lineal, dándonos la posibilidad de adaptar un elemento. Y eso se presta para que tengamos precisamente
un mundo de oportunidades y posibilidades para seguir potencializándolos. Y ahí es donde yo creo que no puedes maldecir a nadie por querer hacer lo mismo siempre, porque dicen, ya lo perfeccioné, ya lo tengo masterizado y siempre es así. Pero sí se puede llegar a romper ese ciclo, inspirando y recordándonos que todos tenemos una curiosidad natural, que creo que sí hay que recordarnos eso. O sea, tenemos esa capacidad de decir, vamos a cambiarle algo. Y insisto, no siempre es perfecto, o sea, hay pruebas y errores y se vale aprender de los mismos, es lo más importante. Pero hay que darnos ese recordatorio continuo para hacerlo, para que si no lo hacemos, no vamos a lograr crear algo más, ¿no? Y creo que esa es la meta de todo esto, es pensar cómo podemos lograr algo más, ¿no? Maximizar nuestro tiempo. Yo sé que la cocina, varios chefs dicen de que tienen diferentes platillos, así como en la parte del bar, que son diferentes bebidas. Entonces, chefs siempre seleccionan algún tipo de platillo en el que le fascina, son sus favoritos. Y en la parte de bebida, yo no soy tan experto en ello. Lo que sí sé es que sí conozco, pero no sé muy bien a qué saben. Entonces, para usted, de lo que ha hecho de su experiencia, ¿cuál ha sido su bebida favorita que usted le ha sido de lo mejor? Qué gran pregunta. Mira, yo usualmente pienso en términos de elementos. Entonces yo pienso que para mí lo más rico, interesante y tiene mucho que ver con algo muy personal, que son gustos. A mí que me encanta, por ejemplo, la cuestión de apreciar un whisky que refleje realmente personalidad, que tenga que ver con una sola malta, o sea, un buen escocés. Yo creo que yo lo dictamino no tanto en términos de un trago específico, sino de ciertos sabores que a mí me llenan de mucha felicidad, ¿no? Entonces, probablemente en mi caso yo hablaría acerca de cómo tener una parte de un whisky escocés, por ejemplo, como un Macallan, 12 o 15, compartido con un elemento frutal que tenga también esa potencia, esa intensidad y que nos recuerde la barrica. O sea, insisto, algo que realmente vaya a acentuar los sabores correctamente de un destilado o un vino, porque eso también es la función importante detrás de la mixología, ¿no? Cómo le damos el punch personal a los elementos que ya percibimos para que los sintamos y entendamos aún más. Y entendiendo ese precepto, yo creo que me iría por el lado de algo que tuviese que ver con guayaba, con dátil, o probablemente hasta con hoja de tabaco, que suena como algo muy burdo, pero si lo agarramos en términos de una tintura o un concentrado potencializado, hablamos acerca de cómo nos vamos al aromático, precisamente para que podamos acentuar esa parte tan fascinante, al igual que en la cocina, en una copa, en un vaso Glencairn o algo que nos vaya a dar realmente un disfrute espectacular, que puede estar acompañado o no con algo que tenga una burbuja ligerita, porque la carbonatación, como toda burbuja, pues siempre es felicidad, ¿no? Nos despierta las papilas gustativas, nos emociona un poquito y permite precisamente esa frescura que también va a crear de nuestra experiencia gastronómica, transformándola en algo ordinario, algo extraordinario. Muchísimas gracias. En serio, yo sé que fue algo corto y me gustaría hablar de esto, la verdad, porque sí es algo que sí me interesa muchísimo. Soy como que el tipo frijolito de conocer ese tipo de temas. Y pues nada, ¿algún comentario que quieras decir? No, hombre, gracias. Yo encantado y feliz de compartir siempre. Créeme que habrá más oportunidades, Dios mediante, para poder seguir discutiendo más de esto. Pero creo que aquí lo primordial siempre es recordar esa cuestión que mencionamos más de una vez, ¿no? El hecho de que todos tenemos la capacidad para crear, todos podemos lograr multiplicar nuestra curiosidad. Hay que canalizarla correctamente, hay que investigar, hay que buscar cosas diferentes. No necesariamente nada por decir que mezclar es simplemente lo que hacemos por inercia y porque sí. Al contrario, hay que tener un propósito, pero siempre guiados por esa sed que tengamos literal y mental de decir, bueno, ¿qué más puedo crear? ¿Qué más puedo hacer? Y tomen notas. A mí me encanta escribir. Yo creo que es bien importante escribir para tener un registro de lo que hacemos, porque esos siempre son los puntos de lanza que, independientemente de que seamos más visuales o menos visuales, es algo que nos va a ayudar mucho a que tengamos una buena base para poder multiplicar y para poder seguir creciendo y acrecentando nuestro arsenal de sabores y por ende me atrevería a llamarles de armas, ¿no? Gustativas que podamos multiplicar, que se van a convertir en grandes tragos en un futuro. Así es que, ¿por qué no? Dense el gusto de cuestionar, de aprender y definitivamente crear para compartir.
¿Qué te digo? Muchísimas gracias de nuevo, en serio, gran comentario que acabas de decir, que por cierto les voy a dejar las redes sociales de este gran genio que, o sea, con lo que se ve, no sé tanto, pero sí se ve muy antojable, entonces son cosas que simplemente sí son increíbles lo que crea este gran genio, entonces, que por cierto, abriste cursos, ¿no? Tienes como tipo cursos, si no me equivoco. Gracias por la mención, sí. Sí, de hecho, yo me dedico al diseño de talleres de mixología, que efectivamente para mí son ese despliegue de herramientas para que todos tengamos la oportunidad de empezar a crear desde cero con todas las herramientas de sabores, ¿no? Tanto presenciales como virtuales. Y he ahí la cuestión detrás de este lanzamiento de diferentes convocatorias. Algunas son públicas, otras no tanto, pero lo importante es que existe esa posibilidad. Entonces, si alguien tiene ganas de aprender de forma un poquito más cerrada, o próximamente esperamos tener el gusto de poder tener esa cuestión más presencial, esperemos que el destino sí nos lo permita, pues definitivamente es una gran oportunidad para que conectemos todos y que tengamos esta conexión gracias a las redes y redes sociales, ¿no? Claro que sí. Y pues nada, aquí dejamos esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos a ti, Checo. Y pues esto sería todo por hoy. Así que les dejo las redes sociales de Checo y pues nada, sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Nos vemos.